La población de inmigrantes hispanohablantes y sus descendientes está creciendo en los Estados Unidos. ¿Qué valores y prácticas cívicas y políticas aportan al experimento democrático estadounidense? ¿Qué visiones tienen para el país? En este video hablamos sobre la vida política con 8 jóvenes sintonizados con la historia y el futuro. Escuchémoslos. Buenas tardes, me llamo Juliette Lecorre y soy de Cuba. So my grandpa was an ambassador, and he it was all politics, but it's all communist politics. So then it was my whole family was up there, and then moving here was really against everything. And he even got in trouble for that, and we had to move back to France after 9/11. Bueno, empezando por mis abuelos que crecieron en un clima político en Cuba muy distinto al de después de la Revolución. Ellos crecieron antes de la Revolución y para ellos la pobreza era muy grande y la Revolución fue como un escape de eso y fue una oportunidad de ir a la escuela y una oportunidad de ser educados. Entonces ellos se convirtieron comunistas y terminaron trabajando para el gobierno y para el Partido Comunista, ya que ellos le habían ofrecido tanta ayuda y le ofrecieron la educación que nunca habían podido tener. Luego, después de la Revolución, en los años de la Revolución, se dio a saber de que el comunismo y el Partido Socialista no era el mejor partido para Cuba. Entonces mis padres crecieron ya sabiendo las peores partes del comunismo, ya sabiendo la influencia que tenía eso, ya sabiendo la influencia que tenía el bloqueo que que tiene Estados Unidos puesto en Cuba, y entonces ellos se oponían al Partido Comunista. Y luego al venir aquí yo también me opuse al Partido Comunista, pero por supuesto no me podía oponer a mis abuelos, aunque ellos fueran de un partido diferente. Y aquí somos demócratas y mi familia es demócrata, aunque el resto y el otro lado de la familia sea comunista. Creciendo en la escuela con este clima político que había, que no existían diferentes partidos políticos, siempre teníamos como por obligación más bien que someter nuestras ideologías o siempre apoyar a un solo partido, que era el Partido Comunista, y un solo presidente que siempre tuvimos, que fue Fidel Castro. Entonces no había esa otra opción para nosotros, no había nadie en realidad que se obstruyera a la política. Y para nosotros creciendo en la escuela, la verdad eso era algo como una gran influencia. Todos los días teníamos que darle las gracias al comandante en jefe, todos los días teníamos que saludar la bandera, como se hace aquí, pero todo era basado alrededor del comandante, basado alrededor del Partido Político Comunista. Las elecciones en Cuba, primero empiezan por las suscripciones. Y las personas pueden elegir un candidato para las suscripciones. Quien gane las suscripciones seguiría a las elecciones municipales, que todos son del Partido Comunista, pero entonces serían diferentes candidatos en ese partido. Después de las elecciones municipales son las elecciones por provincias, y luego los candidatos que ganen esas elecciones por provincias se van a la Asamblea Nacional, y entre ellos escogen el presidente. Fuera como si en este país solo existiera el Partido Demócrata, entonces sería varios demócratas escogiéndose unos a los otros, en vez de tener un partido demócrata, uno republicano y uno independiente. Solo existe el Partido Comunista y siempre se escogerían entre ellos, y siempre han escogido a Fidel Castro y a su hermano Raúl Castro. País de origen, yo la verdad no participaba mucho en la política, ya que era demasiado joven, pero al venir aquí y a tener todas estas oportunidades de ser parte del futuro de mi país, de ser parte de las elecciones, de poder hacer un papel, la verdad me entusiasma y pienso ir a votar el 2 de noviembre.
madre y yo estábamos hablando de eso porque realmente estamos entusiasmadas de que tenemos como un papel en estas elecciones, que tenemos una voz, que tenemos una manera de que nuestros intereses y la verdad, las cosas que nos importan a nosotros sean oídas por el candidato presidencial y que podamos en realidad participar en el futuro de nuestro país. Hola, me llamo Diana Moreno, soy la coordinadora de programas en la división de Hispanic Latino Affairs en la Universidad de Florida y estamos bajo el departamento de diversidad y multiculturalismo. Yo nací en Quito, Ecuador, en Sudamérica. Yo llegué a los Estados Unidos en 1999 a la edad de 11 años. Como estudiante de la Universidad de Florida, yo fui parte de una organización que se llamaba Student Farm Worker Alliance, y el punto de esa organización es luchar por los derechos de los campesinos. La mayoría de ellos son haitianos o latinoamericanos de Guatemala, de El Salvador, de México. En mi país yo soy de una familia de campesinos, mi abuelo fue campesino. Y cuando yo vi que muchos de sus derechos en Estados Unidos eran abusados de la misma manera que yo lo vi en mi país, eso me causó mucho dolor. Sobre todo porque cuando uno es inmigrante tiene la idea que esas cosas no pasan en Estados Unidos. Pero cuando yo vi que sí estaban pasando los abusos de derechos humanos, los abusos laborales, de no paga de sueldo, etcétera, luchamos con estudiantes de la universidad en una campaña porque una de las compañías que muchos campesinos estaban protestando era Aramark, que es la compañía que hace servicios de comida a la universidad. Y lo bueno es que Aramark firmó este contrato con los campesinos en 2010 y ganamos una subida de sueldo para ellos. Y eso fue una gran lección para mí porque como estudiante me hizo dar cuenta que yo tengo una voz poderosa. Yo puedo tratar de educar a toda la gente que dice algo que está mal, si utilizan el término ilegal, por ejemplo, contra los inmigrantes. Yo escojo utilizar el término indocumentado y trato de explicar por qué. Pero yo pienso que la discriminación es un problema sistemático, es un problema colectivo, entonces nosotros tenemos que combatirlo de esa manera. La justicia económica es muy importante porque uno no puede salir adelante como una persona, no solamente como una persona latina, pero como mujer, si mi labor no es respetado. Si yo no soy pagada lo mismo que una persona, un hombre que hace el mismo trabajo que yo. Si uno piensa acerca de la desigualdad en pago, uno ha escuchado mucho de la figura que las mujeres hacen 73 centavos a cada dólar que hacen los hombres, pero las mujeres hispanas hacen solamente 55 centavos de cada dólar que hacen los hombres blancos. Entonces la desigualdad es hasta más grande. Por eso pienso que ese es algo que es muy importante para el desarrollo de mi comunidad. También pienso que es muy importante que la sociedad dé mucho más apoyo a las familias, porque nosotros somos uno de los únicos países industrializados, desarrollados, que no tenemos la ley de maternidad o de paternidad pagada. Por ejemplo, mi propia hermana, que tiene 2 niños, tiene mucha dificultad pagando por guardería, por escuela, por todos esos cuidados de sus niños, porque nosotros no tenemos cuidado infantil menos de los 4 o 5 años. Entonces me gustaría ver guardería universal, que es algo que muchos países en Europa también tienen. Una redistribución de poder político y de poder económico. Pienso que el cambio necesario sería quitar
la influencia corporativa de la política y no darle esos mismos derechos de contribución política a las corporaciones. Entonces pienso que eso daría más igualdad y más democracia a toda la población y nos ayudaría a tratar de mejorar esa diferencia entre los más ricos y los más pobres. Okay, my name is Pierre Maru. I'm a fourth year, so a senior. My majors are political science and international studies, and both of I'm of Peruvian descent. I had a friend, her name was Laura, that I met at UF, and like one time like we were like hanging out and she was telling me that her mother actually came to the United States on a raft from Cuba. And like that was like crazy to me to believe, because I met her mother, you know, she's very nice, she's like a nurse in a hospital down in Miami, you know, very sweet lady, very well put together, you know, they have like a perfectly nice home, perfectly nice family, but you would never think that her family, like including her mother, like someone as close to her as her mother, came from such a humble origin and floated 90 miles, you know, to land in Key West, or, you know, Miami Beach. And I think that also kind of brings to light the fact that for lots of us, we come here like on a plane or like migrate, but other people literally like risk their lives, and again like on a small like raft, like no larger than like a small table, to seek opportunity and freedom. I mean, I definitely think the Latino vote's a real thing. Again, being the fact that I'm from Miami, so very well known for its large Hispanic population. Like it's very important there. Like I remember when I was younger and I went with my parents to the election, like the polling places, like people would be walking around and showing off their fingers that like have ink on their thumbs and other fingers, and like the stickers like I voted today. And you know, people come to this country not only for economic opportunity, but for the political freedom that's supposed to come with that opportunity as well. And I think many people want to exercise that vote. I want to say yes, but also no. So yes, in the fact that because so many people I know have just been angered, and for, you know, rightly so, about like the things that have been said about Hispanics and Latinos, about how they're criminals and rapists and that they're good for nothing people. I think like that will elicit a strong vote yes. But I think also in the other way, like just hearing this and having it like broadcast over the news and then the radio and in the papers, like I think it almost encourages people to like not even vote, because it's not like I feel like people have been trying to actively work towards changing the situation or bigotry towards Latinos and other minority groups. But like it's 2016 and someone can still walk around saying that they want to build a wall, and that a whole group of people, like I said, is like rapists and burglars. So I feel like it almost like turns a lot of people off from voting. Yes, I think being a first generation definitely makes me have different views than other immigrants who've been here a little bit longer. Last year, I watched a documentary with my friend, and it was concerning just the plight as well as like the flight of children from Central America fleeing across the border to get to the United States. And I think what really made me hurt me the most, or I guess made me elicited a much stronger emotional response, was the fact that a lot of these children are unaccompanied children whose parents have passed away, or who are stuck in the violence in in Honduras. I was talking about the gang violence, and just and there was a documentary about border patrol agents and their daily duties, and people in Texas who were taking up arms to defend their homesteads, which is all fine and good, but the fact that you were seeing where these children came from, they would follow them across the Rio Grande, and it really brought home the fact that for me, still being a first generation, it's a matter that I was fortunate. I just left because my parents just wanted to immigrate here, and their parents ended up moving to the U.S. But some people are literally fleeing to the United States, and I understand it's a difficult conflict where people new is different, or new is hard and hard to accept for many people. But I think if they knew what was going on and what people were trying to escape from, they would be much more open to having immigrants come and have a more relaxed border policy. Well, I hope after this election is all said and done, that
more people come to realize that while there is a freedom, everyone has a freedom of speech, that they have to realize that some things are just terrible things to say. You know, you can't call out whole groups of women, and like, again, honestly, unfortunately, Donald Trump is the example of this, but you can't have whole, groups of like a guy who criticizes women, who criticizes, Hispanics, African American, like every group besides, the Caucasian majority. I hope that out of this election, people, even if they have strong views towards that, they're at least a little bit more understanding. Because if you want to be a president of this country, you have to realize that you will be president of one of the most diverse countries in the world, and that's something to be proud of. Mi papá es un doctor y él quería mudarse a los Estados Unidos para tener una mejor vida, y mi mamá era arquitecta en Argentina, pero quiso venir para acá con mi papá para que mi hermano y yo tengamos una educación buena. Mi prima se va a recibir de doctora y ella se quiere mudar acá para practicar medicina, y es muy difícil porque es un proceso muy largo para entrar al país y ser ciudadana. Sí, creo que votar es muy importante. Si querés saber lo que va a pasar en las elecciones y después votar, es muy importante, porque no querés votar y no saber lo que está pasando, y votar es la forma de que tu voz your voice can be heard. Siento como que es muy importante, como vivo acá, tengo que saber lo que está pasando en mi país. Esta es mi casa, digamos, y es muy importante saber lo que está pasando y saber para quién querés votar, porque son todas cosas que van a impactar este país mucho. Me gustaría muchos cambios en educación y healthcare, porque Obama trató de hacer Obamacare y en papel como que se veía bien, pero después cuando lo trató de implementar no pudo implementarlo bien, digamos. Me gustaría algo que dejaría a toda la gente tener healthcare y que funcione mejor que lo que él trató. Y también con educación me parece que hay muchos cambios que tenemos que hacer, especialmente por los estados, como la educación en algunos estados es mucho mejor que en nosotros, y me gustaría como ver que la educación en todos los estados sea buena. También creo que como hay tantos hispanos, tenemos que parar de pelear, que we should stop fighting the fact that there's so many Hispanics in the US and start like embracing it more, because there's gonna be more Hispanics. I think that people need to be more educated when it comes to different cultures, not just different Hispanic cultures, but different cultures in general. Like, there's a lot of cultures that I don't know that much about, and really that's a problem with our education system. Like, I think we should be learning about different cultures, since the US has so many diverse cultures. El sistema político en Argentina es mucho más corrupto que el de acá, digamos, especialmente en el pasado. No me gustaba el presidente Kirchner, y la esposa después de él fue presidente Kirchner por muchos años. Por suerte no son más los presidentes, pero cuando eran presidentes robaban mucha plata del gobierno. Creo que acá tenemos más poder y más como que podemos decir más de lo que nos parece, porque en algunos países, digamos en Argentina, es muy corrupto el sistema, entonces no tanto como en otros países, pero es corrupto, y es más difícil poder decir lo que quieras. Acá puedes decir lo que quieras porque estás protegida por los amendments. Bueno, hay muchas cosas que miro para los candidatos. Primero quiero que no mientan cuando están hablando. Hay muchos como que dicen cosas y después no los hacen cuando están en la posición de poder. También miro por cosas que yo pienso que son importantes. Creo que inmigración, tienen que hablar de lo que van a hacer con inmigración, tienen que hablar lo que van a hacer con economía, y tienen que hablar lo que quieren hacer con problemas que tenemos en ese momento, digamos, cómo los van a arreglar. Y si yo
algunas veces no sé todas las cosas, cómo arreglarlas. Y si escucho algo que me parece bueno, después también voy en línea y me fijo a ver si podría funcionar y veo los dos diferentes puntos de los dos candidatos. Creo que el voto latino tiene un impacto grande porque como hay tantos hispanos en el país, tiene una voz grande. Entonces I see a lot of politicians actually saying things that will get more Hispanic voters because we have such a high population in the United States. Mi nombre es Alex y yo soy de Armenia, Quindío, que es en Colombia. Es una región cafetera donde hacen el café. O sea que si han probado el café colombiano, ya saben de dónde viene. Hace ya un año me volví ciudadano y ya ahorita en noviembre celebro ya mi primer año de ciudadanía. Fue algo que para mí se significó mucho porque establecía ya yo ser totalmente naturalizado aquí en los Estados Unidos como americano y tener el poder de poder votar. Creo que el voto latino es algo muy importante. Por principio, es muy importante saber que en los Estados Unidos tenemos alrededor de 56 millones de hispanos, que es más o menos alrededor del 17% de la población de Estados Unidos se considera hispana. Entonces creo que en unas elecciones como las de ahora, pienso que el voto hispano va a ser muy importante en sellar esos votos electorales, especialmente en estados grandes donde la población hispana es tan grande. Pienso yo que va a haber una influencia muy grande del voto hispano. Pienso que la diferencia depende mucho de cómo fueron criados las personas. Es diferente una persona que haya nacido aquí en Estados Unidos con papás que se saben muy bien el sistema, te guían, te asesoran muy bien y te han mostrado un país a través de ese sistema. Pienso que cuando se trata de las cosas como leyes anti-inmigración o los estudios o una amnistía, pienso que esos son temas comunes que no importa si eres nacido aquí, eres hispano o si naciste en otro país y después ingresaste aquí a Estados Unidos. En Colombia, mi opinión es que todavía falta mucho para llegar a un sistema donde el sistema ya está puesto, pero falta mucho a que la gente detrás del sistema respete las leyes de no sabotear los votos, de no comprar los votos, de no influenciar a los otros políticos. Y aquí en Estados Unidos pienso que es algo un poco más transparente. Entonces pienso que el poder político de cada individual es, pienso yo, un poquito más importante aquí en Estados Unidos o coge más peso aquí porque se respeta más el voto. Pienso que es una oportunidad que todos nos deberíamos unir para poder escoger un candidato o una candidata donde el voto hispano va a ser escuchado para que ellos como políticos hagan un cambio al sistema que hay aquí en Estados Unidos.
porque no solamente nos va a afectar a nosotros, pero también a mucha gente que está por venir, y no solamente a hispanos, pero también a gente que viene del Caribe, a gente que viene de Europa, de Asia. Sí, hay mucha gente que también ingresa a los Estados Unidos y que también deberían tener oportunidades igual que todos. Hola, me llamo Ari Hariton, nací en Venezuela en 1996, en el año 2002, después de la caída de Chávez y después del golpe de Estado de vuelta. Mis padres decidieron mudarse a los Estados Unidos y llevo viviendo en Florida desde el 2002, llevo casi entonces 14 años acá. Hay definitivamente muchos temas en el centro político americano que es importante para muchos hispanohablantes y para los latinos en general, temas como la inmigración, como el seguro social, los beneficios para los trabajadores, y es importante que el pueblo latino pueda tener su influencia sobre qué hacen los políticos. Una de las cosas más interesantes para poder estudiar es darse cuenta de las diferencias entre Latinoamérica por la influencia colonial de España en contra de los Estados Unidos, que tuvo una influencia más inglés y francés, y por eso en los países latinoamericanos están más listos para un dictador o un hombre en poder que sea bastante fuerte, que controle todo el sistema político de vuestro país. Y en los Estados Unidos eso es algo muy desconocido, porque siempre hay gente de diferentes partidos, mucha influencia de diferentes lados, cambiando la trayectoria de los países, y no se ven periodos como los de Perón o los de Chávez en los Estados Unidos. Primero, dicen que no es demócrata. ¿Usted está dispuesto a entregar el poder después de 5 años? Claro que estoy dispuesto a entregarlo, no solamente después de 5 años, yo he dicho que incluso antes, porque nosotros vamos a proponer aquí una reforma constitucional, una transformación del sistema político para tener una democracia verdadera, mucho más auténtica. Después de las elecciones más recientes en los Estados Unidos, mi hermano terminó votando por un candidato que a ella no le gustaba, y ella se enojó muchísimo porque nos recordó de cuando en Venezuela Chávez primero estaba entrando a poder. Él dijo que estaba dispuesto a salirse después de 5 años, que estaba dispuesto a salirse después de 2 años si había cometido un acto de corrupción, un delito. Y después que ella vio otros candidatos en Estados Unidos que se llamaban ellos mismos socialistas, y dijo que así también empezó en su país, que ella cuando era joven no lo veía como que era tanto, o sea, un riesgo tan grande, y después resultó que 10 años después se tuvo que ir de su país porque estaba inseguro y lleno de corrupción, y por eso se enojó muchísimo y nos seguía contando sobre eso. Me parece que hay definitivamente gente con diferentes puntos de vista en los Estados Unidos. Hay gente con trabajos que requieren menos educación o menos preparación, y esos son más simples para hacer, y obviamente gente de otros países donde no hay tanto dinero están más dispuestos a trabajar por menos, y por eso aquella gente quizás pensará que cuando vengan inmigrantes a los Estados Unidos que les van a quitar los trabajos a ellos, pero según lo que yo he leído y ¿sabes? Los estudios académicos, no parece que esa es la idea y que eso está pasando, pero es obvio que a mucha gente le da miedo perder su propio trabajo por inmigrantes. Creo que lo más importante es que los inmigrantes que ya han llegado a los Estados Unidos, que han hecho el esfuerzo para entrar legales y que tienen familias que están construyendo, que tienen educación, que muestren su soporte para el resto de los inmigrantes y para reconocer que el sueño americano es algo para todos y que es algo para compartir. Entonces, que se tiene que empezar así. A mí me parece que lo más importante es sacarle el focus a nada más la inmigración ilegal, pero la legal también, y para realizar que hay mucha gente fuera de los Estados Unidos que tiene algo que agregar al país, porque no somos perfectos,
Y por eso es importante decir que hay gente desde otros países que son doctores, hay gente que son políticos y hay muchísima gente que tiene diferentes experiencias de educaciones que pueden ayudar a los Estados Unidos y verlo de una forma positiva de cómo poder crecer nuestro país en vez de quitar a gente, ¿no? Yo soy Daniela Fernández, yo soy de Miami. Mi papá es de Cuba, mis abuelos de mi papá nacieron en Cuba. Todo de que yo ha tenido hasta este punto es because of that. Si pudiera cambiar algo política, algo en mi vida, creo que cambiaré la sistema política en Cuba. Yo tengo familia en Cuba de la familia de mi papá y cuando yo era chiquitica mi abuela siempre habló de Cuba y qué pasaba en Cuba y la cultura y las memorias que ella tenía ahí y yo nunca podría ver eso porque ella no podía regresar y si yo podría cambiar algo es eso para ella y para que yo podría ver lo que ella siempre hablaba. Creo que el voto latino es fundamental al sistema político de los Estados Unidos. Los Estados Unidos es de diferentes culturas y no solo es el voto latino, pero es islámico y hay diferentes culturas aquí en los Estados Unidos. Y creo si tú quitas el voto latino, ya quitas como a huge portion of the United States. Una de las razones que como hablé de ella antes, mi abuela venía aquí porque ella tenía no say in anything en Cuba. Y creo que las personas latinos quieren venir aquí porque quieren ese, that control of who's in charge of that. That's what makes the United States the United States. As much as I support the Latin vote and immigrating here and coming from where you're from, creo que si tú no eres a citizen of the United States, no deberías tener un vote en quien está controlando los Estados Unidos. Yo quiero cambio en el sistema político, pero últimamente creo que a citizen votes. Yo no quiero un presidente that's going to make me feel belittled or less than someone else. En serio, cuando yo hablo de que yo soy latina y que yo tengo familia en Cuba, eso that makes me happy and that makes me proud. Y creo que cuando él habla de nosotros así, me insulta. Así que yo estoy aquí. I'm proud to be an American. I am proud to be Latino. And my mom's Asian, so I'm proud to be Asian. I have a melting pot within myself. Y creo que los diferentes posiciones políticos deberían, they should embrace that. They should embrace that we're a melting pot, that we're not strict to one culture, that we're not strict to one person. Es fundamental en un
presidente o alguien que está en el sistema político to embrace culture. Mi nombre es Talía Rey Rodríguez, soy de Cuba, nací en La Habana Vieja. Yo vine a los Estados Unidos cuando tuve 5 años. Un ciudadano bueno americano, un ciudadano bueno en cualquier país, de verdad, debe de tener en mente toda la población de su país y todos los asuntos que afectan a toda la gente que vive ahí. Si, por ejemplo, tú naciste en los Estados Unidos, también debes de pensar en los asuntos que son importantes para gente que nació en Nicaragua o gente que nació en Francia o otros países. Y ellos también deben de pensar en los asuntos que son importantes para americanos, gente que ha vivido aquí por cientos de años. Y todo lo que necesitamos de verdad para un ciudadano bueno es alguien que es informado y quiere tomar acciones buenas con esa información. Creo que los inmigrantes traen mucho a la vida cívica, son trabajadores, solo quieren más para las generaciones que vienen. Yo sé personalmente, cuando mi familia se mudó de Cuba a los Estados Unidos, su enfoque fue totalmente en mí y en mis escuelas, en mis estudios, y yo tenía que salir adelante para mis hijos, para sus hijos. Y en los latinos, especialmente los inmigrantes, hay un enfoque en que todo lo que tú haces es para una generación que viene después de ti. No creo que una gente indocumentada debe tener el derecho de votar, porque mis padres, mis abuelos, todo el mundo en mi familia tuvo que hacer el proceso de hacerse ciudadano, y es algo que tenemos mucho honor en el proceso y que todo el mundo en mi familia lo hizo. Y no creo que alguien que no fue por todos los exámenes, por el proceso completo, debe tener los mismos derechos que alguien que nació aquí o alguien que quiso hacerse ciudadano y quiso pagar por eso, estudiar por eso y dejar su pasado. El voto latino es algo que está creciendo en importancia porque la población hispana en los Estados Unidos también está creciendo cada día. Somos más y más llegando de Puerto Rico, de Cuba, de México, Colombia, de todas partes en los Estados Unidos, haciendo familias, carreras. Somos parte de los americanos aquí y somos ciudadanos. Los candidatos de hoy ya no pueden ignorar la voz latina. Somos muy fuertes, hay muchos de nosotros y cada día es más y más importante que ellos sigan con nuestras noticias, con las cosas que la gente latina quiere de los Estados Unidos. Si es inmigración o otras leyes para los latinos, todo es importante. Entonces ahora somos una fuerza que tiene una voz política muy alta y ya no puede estar ignorada. En Cuba el esfero político es muy diferente de lo que hay en los Estados Unidos. En Cuba subsiste el socialismo y solo existe un partido político. Todo es controlado por el régimen castrista. Fidel Castro y sus hermanos han controlado el esfero político en Cuba por muchos años y va a seguir así. En los Estados Unidos hay una libertad que no existe en Cuba. La voz que los políticos cubanos les dan a su gente es una que es falsa. Y en los Estados Unidos tu voz política es de verdad y no hay nada como la democracia. Estoy muy emocionada porque este año es mi primer año donde puedo votar en las elecciones. Tengo 19 años y estoy muy feliz porque es el primer tiempo en mi vida que de verdad puedo tener una influencia en las políticas de los Estados Unidos y puedo ir a votar por un candidato que yo creo que va a ser más para mi gente americana, para mi gente cubana y por la voz latina. Y creo que eso es algo muy especial porque
con solamente 19 años. He vivido por mucho, pero creo que ahora es mi tiempo para decidir qué va a pasar con los Estados Unidos.